Que se siente bien para cada uno de ustedes. Cerramos los ojos. Sentimos los efectos de la práctica física en el cuerpo, en la mente. Y lentamente abrimos los ojos. Muy bien. Entonces, el tema que traigo para hoy, no sé si alguna vez han oído hablar de Patanjali. Patanjali es el padre de yoga y él creó 8 extremidades que son importantes para alcanzar la unidad. Entonces, yo estoy por acá en un tablerito. Entonces, son 8 miembros, lo vamos a empezar a formar como una florecita. Y uno, el principal, es llamas. Llamas significa, háganse en cuenta, como los mandamientos, son como restricciones, como un control que uno tiene que tener consigo mismo para uno vivir bien con uno y vivir bien con los demás y también con la naturaleza. Eh, Son varios llamas, ¿cierto? Y el del que vamos a hablar hoy, que de pronto lo hemos escuchado mucho, es ahimsa. Pronto ahí la palabra se ve como al revés, pero se escribe Ahimsa, ahimsa. La A significa contra y himsa significa dañar. Entonces, como siempre lo escucha uno, lo ve uno, es la no violencia o el no dañar. Y es el principio básico de yoga. Si uno cuando va a una clase de yoga como principiante, cuando va a empezar apenas la práctica, es muy común que el profesor hable de ese principio específicamente en la práctica, ¿cierto? Como no ser violentos con el cuerpo, muchas veces uno se deja llevar por la mente y quiere ir a tocar el suelo, quiere alcanzar cierta postura, cuando de pronto el cuerpo no está preparado. Entonces es una forma de explicar la no violencia como desde lo más cerquita que tenemos con nosotros, que es pues, nuestro cuerpo. Y Ahimsa nos habla de esa no violencia, de esa restricción, tanto no solo en la acción, sino también en el pensamiento y en la palabra. Es el acto básico de ser bondadosos. Y esto puede verse muy fácil cuando uno lo mira hacia afuera, por ejemplo, cuando como uno trata a un animal o como uno trata de pronto a un ser que quiere mucho, pero cuando uno lleva eso hacia adentro, cuando uno voltea un poquitico eso, se da cuenta que de pronto uno en su mente es violento con uno mismo, ¿cierto? Por el tipo de pensamientos que se mantienen pues ahí como volando por nuestra mente. Uno se puede dar cuenta que muchas veces uno ni siquiera es violento con el otro, sino que uno es violento con uno mismo. Entonces, lo que nos dice Ahimsa es un recordatorio para quizás voltear como esa torta y al ser uno no solo compasivo, o sea, como que de pronto no prestarle mucha importancia, entiéndanme en esto, no al principio de pronto al mundo externo, sino voltear ese ahimsa hacia nosotros, ser compasivos con nosotros mismos, y cuando eso ya se vuelve un hábito, se vuelve tan natural que sin ni siquiera pensarlo, eso se va a expandir hacia afuera y de esa forma uno va a ser compasivo con otras personas y con la misma naturaleza. En el budismo hay algo muy bonito, ellos lo explican de que que hay una forma en que nosotros mismos nos causamos sufrimientos. Ellos dicen, cuando uno pasa por un desafío, por un problema, siempre hay 2 flechas. Entonces, la primera flecha es el desafío, es la situación en sí que está ocurriendo. Y la segunda flecha, que es la que casi siempre nos genera a nosotros sufrimiento, es la forma como nosotros reaccionamos o respondemos a ese problema. Nosotros dentro de nuestro corazón tenemos como muchas flechitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la vida misma? Entonces está
la enfermedad, está la pérdida o el duelo, está el engaño, están esos mismos pensamientos que como humanos se generan en nuestra mente y que uno podría pensar que son inevitables y son negativos, y digamos que eso se podría denominar como si en sí mismo la misma vida, ¿cierto? Entonces lo que en el budismo nos dicen es que independientemente de eso, porque eso son cosas que no podemos evitar, ¿cierto? Que van a suceder en nuestra vida o que pueden sucederle a alguien cercano, es la forma como esa segunda flecha es lanzada, ¿cierto? Porque ahí puede estar o bien nuestra tranquilidad y nuestra paz, o puede estar pues nuestro sufrimiento. Entonces yo aquí quiero que pensemos por un momento en una situación, por básica que sea, donde se nos haya presentado un desafío o alguien nos haya dicho una palabrita que nos incomodó. Pensemos cómo reaccionamos en ese momento. Puede que ya tengamos un nivel de conciencia donde adoptemos como una forma de comportarnos diferente. Pero de pronto, obviamente somos seres humanos, uno se resbala, uno se desliza, uno se equivoca y tratemos de recordar un momento donde de pronto alguien o nos hizo algo o actuó de la forma que no debía con nosotros, cómo respondimos, cómo reaccionamos nosotros ante eso. Puede que ni siquiera hablándole a la otra persona, pero de pronto en nuestra mente de pronto lo insultamos o lo tratamos mal en nuestra mente o incluso llegamos también pues como a la palabra o a la acción. Tomemos conciencia de eso y al mismo tiempo tomemos conciencia o démonos cuenta cómo nos sentimos después de eso. Si ustedes se dan cuenta, uno muchas veces hace algo contra alguien y puede que esa persona ni se dé cuenta que le estamos haciendo eso, pero ese daño que estamos haciendo, incluso sin darnos cuenta, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, muchas veces, o cuando después de una pelea, de una discusión, de un conflicto, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos a veces cansados, como drenados, como que uno siente que la energía cambia en el espacio y uno se quiere salir de ahí, uno no quiere estar ahí, pero entonces todo empieza como a amplificarse. Entonces, si tenía que llegar a una cita, voy a llegar tarde porque el tráfico se va a complicar. O pensemos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una llamada a uno de estos de Tigo, Une, Movistar, o cuando tenemos que hacer una llamada a un banco y entonces nos ponen con un conmutador y a esperar, y se empieza a incrementar de pronto un poquitico esa impaciencia, y entonces esa impaciencia termina resultando como en una descarga, puede que con la persona que nos vaya a contestar el teléfono o con otra persona cercana, como que contemplemos esos momentos donde se generan como esas reacciones que muy seguramente son inconscientes y cómo nos sentimos después. Quizás después nos sentimos arrepentidos o de pronto también eso nos genera insomnio. Entonces, Ahimsa es ese recordatorio para decirnos, venga, esas situaciones son inevitables, porque siempre a uno la vida le va a poner cascaritas para uno ver cómo, para la vida ver cómo reacciona y responde uno y para ver si uno puede ir escalando en evolución, cómo va a ser esa respuesta, ¿cierto? Si esa respuesta va a ser buena para nosotros y para el otro, o va a ser mala para el otro y va a ser también obviamente mala para nosotros. Miren, por ejemplo, este caso tan bonito de la misma práctica de yoga. Cuando ahorita yo les ponía a hacer ciertas posturas y ustedes sí o sí tenían que quedarse en esas posturas, había una restricción. Seguramente ustedes decían, pucha, me quiero salir de esta postura, o sea, estoy desesperado, desesperado, ya no aguanto más, me duele, me incomoda, pero había una voluntad de seguir la instrucción que se les estaba dando, de restringir el movimiento. Cuando uno, en la práctica de yoga, cuando hay una práctica prolongada, hay una restricción del movimiento en cualquiera de las técnicas que hagamos.
y eso nos enseña a controlar nuestros movimientos en el mundo externo. Lo mismo que la práctica de pranayama, la práctica de respiración que hicimos al principio. Hay una restricción, yo les digo, sostengan. Ustedes están reteniendo toda esa energía para que ya después se convierta en fuerza vital. Entonces, esto es como una reflexión a eso. Primero, a mirar cómo de pronto nos estamos tratando a nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con los hábitos que estamos teniendo con nuestro cuerpo, ¿cierto? Con nuestras emociones, porque todo eso se va a ver reflejado en lo externo, en las relaciones que tenemos con el otro, en la relación que tenemos con la naturaleza. Vamos a cerrar los ojos un momento. Pongamos esa intención para que a partir de hoy sigamos cultivando o quizás se haga necesario desarrollar ese principio de ahimsa. Recordemos que ese principio de ahimsa no solo en la parte física, no es solo pues como en la acción, es también como estamos alimentando nuestro, nuestra casita con todos los sentidos, en lo que estamos consumiendo, en redes sociales, en lo que decidimos escuchar cuando recién nos levantamos. Muchas veces nos levantamos y empezamos de pronto prendemos la radio, escuchar noticias. Si se dan cuenta, noticias buenas, pues habrá una y quién sabe a qué horas es. Entonces, como que elijamos, tomemos buenas decisiones para que no alimentemos como a la final miedos, ¿cierto? Que es lo que, el miedo es lo que lo hace ser a uno reactivo. Las cosas que entran por nuestros ojos, entonces por nuestros oídos, obviamente a nuestra boca. De pronto en este momento estamos pasando por momentos de estrés en el trabajo, depresión, nos sentimos de pronto un poquito acelerados y eso está bien, ¿cierto? Uno de pronto necesita el estrés, ¿cierto? Para poder funcionar, uno necesita sentirse pues como motivado, pero de pronto también cómo estamos respondiendo ante esas situaciones. Y eso también es saber reconocer cuando necesito parar, cuando necesito tomarme un descanso, respirar, un minutico en silencio, en quietud, y les indico cuándo salimos. Despacio vamos a inhalar profundo,
Exhalando, llevamos las manos al centro del pecho en un gesto de oración, hacemos una inclinación hacia adelante con la cabeza. Cada uno mentalmente se va a repetir a sí mismo que pueda estar en paz, que pueda estar libre de sufrimiento, que esté sano, que sea feliz. Llevamos esas manos a la frente como un recordatorio para que este día, este mes termine con pensamientos claros, positivos, amorosos. Bajamos las manos a la boca para que todo lo que salga de ella sean palabras honestas, necesarias, amorosas. Y finalmente al centro del pecho para que todo lo que hagamos esté lleno siempre de mucho amor. A cada uno le agradezco su presencia, su disposición y hemos concluido. ¿Cómo les fue? Gracias. Muy bien, gracias. No, pues Bueno, les deseo un hoy nos día muy trataste bien, productivo. hoy fuiste benévola, ¿Cómo, cómo? que hoy fuiste benévola con nosotros. No te entendí. Ah, que hoy nos trataste suavecito. Ajá, sí. Más o menos. Bueno, les Bueno, deseo un buen día y nos vemos entonces la próxima semana. vale, gracias, chao. Chao. Chao.